Bendiciones en Cristo nuestro Señor, aquí en el Páramo de Cota, tomándonos un delicioso café. Quiero compartirles un diálogo que tuve con una persona y en el cual se hablaba del matrimonio y del celibato. No podemos entender uno sin el otro. Eso para poder entender cómo la iglesia con el tiempo obtuvo tomó esa decisión de que sus ministros siguieran el celibato. Pero vamos a ver y a entender que hasta el año 382 la Biblia fue armada de manera completa y empezaron a entender los textos y a ver por qué es mejor vivir sin congoja, como dice el apóstol Pablo, y estar solteros para la gloria del Señor. Eso es el celibato. Vamos a ver los textos bíblicos que encontraron para entender esta doctrina del celibato. Partamos de Isaías 56, del 3 al 5, que dice: si un extranjero se entrega al Señor, no debe decir, el Señor me tendrá separado de su pueblo. Ni tampoco el eunuco debe decir, yo soy un árbol seco. ¿Qué es un eunuco? Una persona que no tiene relaciones sexuales, ya sea por las guerras, por las torturas, o porque nacieron enfermos, o porque se hacen a sí mismos eunucos. En Mateo 10:29 dice: el que quiera a su padre o a su madre más que a mí, no merece ser mío. El que quiera a su hijo o a su hija más que a mí, no merece ser mío. Entonces, para evitar todas estas cosas, los ministros optaron por no tener esposas e hijos, para poderse dedicar de manera libre al reino de los cielos. En Mateo 19:9 en adelante, nuestro Señor Jesucristo con sus apóstoles tienen el diálogo y les dicen: ahora bien, os digo que quien repudie a su mujer, no por fornicación, y se case con otra, comete adulterio. Es decir, el matrimonio es hasta que la muerte los separe. Dice entonces los discípulos: si este es el caso del hombre en relación con su esposa, no conviene casarse. Jesús le contestó: no todos pueden comprender esto, sino únicamente aquellos a quienes Dios les ha dado que lo comprendan. Por eso yo he visto mucha gente que dice: pero ¿cómo puede un hombre acostarse y dormir sin esposa y estar sin mujer y sin estar teniendo relaciones? Pues no todos pueden comprender esto, es solo a quien Dios les revela. En Mateo 19:12 continúa nuestro Señor diciendo: hay diferentes razones que impiden a los hombres casarse. Unos ya nacen incapacitados para el matrimonio. Y dice: a otros los incapacitan los hombres. Dice: y a otros viven como incapacitados por causa del reino de los cielos. El que pueda entender esto, que lo entienda, vuelve y dice el Señor. Es decir, no todo el mundo puede entender esto. Esto no es un lenguaje para todo el mundo. Mateo 19:27. Pedro le dijo entonces: nosotros hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos seguido. ¿Qué vamos a recibir? Es importante este versículo porque hay gente que dice: ¿cómo así que Pedro tenía suegra y no tenía esposa? Entonces el celibato es falso y estas cosas. No, Pedro obviamente que tenía esposa en un pasado porque tuvo suegra. Obviamente, por eso en el pasaje donde aparece la suegra de Pedro dice que ella estaba enferma y que apenas Cristo la sanó, ella empezó a atenderlos. ¿Qué clase de hija, si estuviese la esposa de Pedro allí con él, qué clase de hija sería la esposa que deja que su madre enferma, después de ser curada, se pare a atenderlos cuando es la labor de ella atenderlos? ¿Por qué? Porque no estaba por ahí. Entonces, eso es importante que entendamos. Pedro dice: lo hemos dejado todo por seguirte. ¿Sí? ¿A qué se refiere dejarlo todo? Nuestro Señor le contesta en Mateo 19:29.
y todos los que por causa mía hayan dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o terrenos, recibirán 100 veces más y también recibirán la vida eterna. Entonces no es descabellado cuando en ocasiones hay personas que dejan su tierra y su familia y todo por ir a un ministerio. Pero bueno, seguimos. Ahora miremos las palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios 7:1. Dice: en cuanto a lo que me habéis escrito, bien le está al hombre abstenerse de mujer. Y en el versículo 6 en adelante dice: lo que os digo es una concesión, no un mandato. Es decir, que es una concesión, un consejo. No es que sea un mandato, no es una obligación. Casarse o no casarse no es una obligación, sino es una concepción, es decir, es un consejo. Y cada quien verá si lo toma o no. Dice: mi deseo sería que todos los hombres fueran como yo, que era Pablo, soltero. Mas cada cual tiene de Dios su gracia particular, unos de una manera y otros de otra. No obstante, digo a los célibes, por eso se llama celibato, a los célibes, y a las viudas, bien le está quedarse como yo. ¿Sí? Entonces a los solteros, al célibe o a la viuda, quédense sin casarse. Pero claro, obviamente para el reino de los cielos, porque si se van a quedar sin casarse para vivir en el mundo, pues eso ya es muy diferente. Nosotros estamos hablando del reino de los cielos. 1 Corintios 7:26 en adelante. A mí me parece que es preferible que cada uno se quede tal como está, por causa de los tiempos difíciles en que vivimos. Miren, tiempos difíciles, y estamos hablando de hace 2000 años. Ahora, ¿cómo será en pleno siglo difícil de siglo XXI, donde las cosas son aún más difíciles? Dice: estás unido a una mujer, no busques la separación. No estás unido a una mujer, no la busques. Si te casas, no cometes pecado. Y si una mujer soltera se casa, tampoco comete pecado. Pero los que se casan van a tener los sufrimientos propios de la naturaleza humana que yo quisiera evitarles. Entonces van a tener que trabajar exageradamente, porque pues todo un hogar, todo requiere mucho gasto. Desde el versículo 32 en adelante dice: yo quisiera librarlos a ustedes de preocupaciones. El que está soltero se preocupa de las cosas del Señor y por agradarle. Pero el que está casado se preocupa por las cosas del mundo y por agradar a su esposa. Y así dividido, igualmente, la mujer que ya no tiene esposo y la joven soltera se preocupan por las cosas del Señor. Esas son las religiosas, ¿sí? Por ser santas tanto en el cuerpo como en el espíritu. Pero la casada se preocupa por las cosas del mundo y por agradar a su esposo. Versículo 38. Así que si se casa con su prometida, hace bien, pero si no se casa, hace mejor. 1 Corintios 7:40. Aunque creo que será más feliz si no vuelve a casarse. Esta es mi opinión y creo que yo también tengo el Espíritu de Dios, dice San Pablo. Hay personas que se aprovechan de estos versículos. 1 Timoteo 3:1 en adelante. Es cierta esta afirmación: si alguno aspira al cargo de obispo, desea una noble función. Es pues necesario que el obispo sea irreprensible, casado una sola vez, sobrio, sensato, educado, hospitalario, apto para enseñar. Hay gente que en medio de esa ceguera espiritual dicen: pero es que el obispo se debe casar porque aquí dice casado. Pero ni siquiera se dan cuenta que es el obispo. Recuerden que en Hechos 20:28 los obispos son los pastores. Ni siquiera se dan cuenta de la figura pastoral del obispo, sino que buscan la manera de atacar. En 1 Timoteo 4:1 dice que el Espíritu claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe, siguiendo espíritus engañadores y enseñanzas que vienen de los demonios. Y dice que esta gente prohibirá el matrimonio. Cuando una persona entienda que un matrimonio atar solamente lo puede realizar un ministro apostólico, un embajador de Dios, es el que puede realizar matrimonio. Cuando otra persona realiza matrimonio sin ser ordenado, eso no es matrimonio. Y esa gente está prohibiendo el verdadero matrimonio.
Entonces eso hay que entenderlo desde todo el contexto bíblico. Bendiciones.